Momento Etxepare en la mañana de Mercado Visión. El gusto de recibir a Carlos Etxepare después del informe del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos que empezó a calentar el fueguito de algunos mercados. ¿Cómo te va, Carlos? Buen día. Hola Silvio, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Bien, muy bien. Escuchándote muy lejos, pero bien. No, yo te escucho como si estuvieses acá al lado mío y con esa escenografía más todavía. Es que estoy al lado tuyo, mira. Sí, obviamente, es lo que yo digo. ¿Cómo va todo por allá? Por acá todo complicándose, Silvito, con el tema del virus, como era Qué previsible. bárbaro, qué bárbaro. Vos sabés que estábamos hablando, la apertura del programa con Alfredo fue el tema COVID. Libertades, irresponsabilidades dentro de estas libertades, casos que van creciendo, complicaciones que se van dando tanto fuera como dentro de la Argentina. Evidentemente ustedes también están en un panorama bastante similar. Yo creo que vos dijiste una palabra que es lo que explica lo que está pasando. Hay mucha irresponsabilidad también, ¿no? Sí. Y eso de alguna manera es lo que está provocando esta situación. No sé si se enteraron, si bien la Organización Mundial de la Salud ha sido bastardeada bastante con sus comentarios en estos últimos tiempos, acaba de anunciar que los brotes más fuertes se vienen para octubre y noviembre. Y eso, por supuesto, tiene su repercusión. A ver, acá hay un rebrote muy fuerte, es cierto. Lo que no hay son el nivel de muertes que había, como te decía, al principio del virus, ¿no? Precisamente porque, entre otras cosas, los centros sanitarios están mucho mejor preparados y también los profesionales están mucho mejor preparados. Pero de todas maneras, tiene que ver con la irresponsabilidad de mucha gente que se ha tomado esto muy a la ligera y pretende que no pasa nada o que no es tan grave. Y lo cierto es que, bueno, imagínate, acá por ejemplo está terminando el verano y la gente está desesperada por aprovechar los últimos días que tiene de verano, y eso provoca, por ejemplo, ayer provocó serios problemas en las playas porque hay aforos para entrar en la playa y bueno, había colas interminables de gente tratando de entrar a las playas. Al final tuvieron que cerrar muchas de las playas para que la gente se fuera y pero hubo algunos desbordes, protestas, como suele ocurrir en estos casos, ¿no? En todos lados es más o menos lo mismo. Acá en el caso particular de Navarra, se han vuelto a restricciones que había hasta un tiempo atrás y que se habían eliminado, entre ellos la cantidad de personas que se pueden reunir y demás, y se han triplicado las multas por no usar el barbijo. La multa anterior era de 100 euros y ahora te cobran 300 euros si te ven en la calle sin barbijo y 600 si es la segunda vez. De todas maneras, no se da mucha gente sin barbijo hasta un horario determinado. Después, cuando quedan los jóvenes, la cosa se pone preocupante. El otro dato que también debería llamar a la reflexión es el caso de Israel, que me imagino ya se habrán enterado, sí, que Israel, que en algún momento fue tomado como ejemplo del control del virus, ha vuelto prácticamente a su origen y están otra vez en confinamiento por los próximos 15 días. Lo que sigue llamando la atención, Silvia, todo esto sigue siendo China, en donde aparentemente la cosa está controlada. No se sabe si con vacunas, si sin vacunas. Tendrán la vacuna, supongo yo, viste que vienen anunciando una vacuna. Supongo que tendrán la vacuna ellos. Algo que no sabemos está pasando, porque por otro lado lo que se suponía que iba a ser una economía que también se iba a caer, que era la China, no se está cayendo. Al contrario, va a ser la única economía del mundo, según los últimos datos del Banco Mundial, que va a crecer, muy poquito, pero va a crecer en este 2020. Sigue manifestando mucho interés comprador de productos como maíz y soja, que se suponía que como consecuencia de la fiebre africana, de la gripe del coronavirus y todo, se iba a caer el consumo de una manera estrepitosa, y sin embargo lo que está hoy movilizando los mercados son las compras de China. De hecho, fíjate que en el informe del USDA que comentabas, el USDA estimó que las compras de maíz de China las dejó en 7 millones de toneladas, para hacerlo fácil. Y el mercado no le cree, porque todos dicen, China va a comprar por lo menos 10, 12, y hay quien te decía, y yo creo que te lo comenté el viernes, 30 millones de toneladas de maíz, y está comprando mucho maíz. Así que veremos qué pasa. Por supuesto también está comprando mucha soja, ¿no? El USDA mantuvo la estimación de 99 millones de toneladas, pero claro,
aumentó las exportaciones de Estados Unidos, aumentó las exportaciones de Argentina, aumentó las exportaciones de Brasil, ¿y a quién le van a vender poroto de soja si no es a China? Entonces, ya te digo, lo que pasó con el informe de USDA, de alguna manera, que después si querés vos me vas marcando los tiempos, lo repasamos muy rápidamente, pero creo que el informe de USDA no trajo nada que el mercado no supusiera. Sobre todo en lo que tiene que ver con la reducción de producción de Estados Unidos. ¿Te acordás de que se esperaba que se redujera maíz, que se redujera 10 millones de toneladas de maíz? Y decíamos, hasta hay que ver si el USDA lo reconoce. Bueno, el USDA lo reconoció, los 10 millones menos de maíz, también reconoció casi 3 millones menos de toneladas de soja. Todo eso era lo que el mercado estaba esperando. Y eso el mercado lo tomó como natural. Lo que parece que el mercado no le creyó es la parte de la demanda, en donde fundamentalmente se ve que, te insisto, China... El rol que va a asumir China a partir de su situación, ¿no? Claro, porque claro. Vos contaste, yo me acuerdo perfectamente que vos el jueves, cuando charlábamos, me decías, no, el mercado ya está descontando esto. No debería por qué modificar mucho el negocio en sí, porque el mercado ya está viendo la baja de producción tanto en maíz como en soja. Ahora, lo que no ve el USDA, aparentemente, que sí ve el mercado, es que China va a tener un rol totalmente distinto del que propone en el informe justamente el Departamento de Agricultura. Exactamente, por eso te digo, es decir, la demanda de China es la que está determinando todo esto, a pesar de que, bueno, no está contemplado en el informe de USDA porque fue posterior, que fue los casos de fiebre porcina que hay en Alemania, que vos sabés es el principal exportador de carne porcina de Europa, y los problemas que van a tener para combatirla. Vos sabés que este caso, por la información que llega hasta aquí, es provocada por un jabalí, por los jabalíes, ¿verdad? Detectado ahí en la frontera con Polonia. Con Polonia, exactamente. Y hoy escuchaba una emisión de gente que hablaba desde Alemania contando el caso, y lo que dicen es que una de las alternativas que se está evaluando es hacer un gran muro, como era el muro de Berlín, por ejemplo, pero en este caso un muro eléctrico para evitar que se pasen de la frontera los jabalíes y demás. Y que, por supuesto, aquí también ocurre, ¿no? Hay caza de jabalí de forma permanente porque son, de alguna manera, depredadores de lo que es la ganadería, porcina, vacuna, ovina. Pero han salido en Alemania los organismos defensores de los animales o de los jabalíes en serias protestas para que esto no se dé, así que Alemania, que tanto está trabajando en función de lo que hacen los grupos verdes, se va a ver muy complicada para contener esta situación tan particular que se está viviendo. Lo concreto es que, bueno, Estados Unidos dice que va a aprovechar mucho esto de que Alemania le estén cerrando las compras, y bueno, y supongo que la Argentina a lo mejor también puede sacar algún provecho de esta situación. De todas maneras, no parece que sea el impacto que podría haber tenido en su momento cuando apareció en China, ¿no? Pero son datos para ir a tener en cuenta, y en general la que se preocupa es toda la Unión Europea. Vos sabés que España también es un gran productor de cerdos, y exportador de muchos productos vinculados al cerdo, y están muy asustados porque, sin duda, cuando aparece en Europa es muy difícil que se mantenga en un país solo, sino que en general se tiende a extender, ¿no? Sí, ahora, este es un caso esporádico que quedó bien delimitado, no se extendió a las granjas, obviamente, pero vos decís que ya, a pesar de ello, algunos países, porque Alemania es el tercer productor mundial de carne de cerdo, ¿le están cerrando las puertas al cerdo alemán? Sí, Corea por lo pronto ya fue el primero que le cerró las puertas ya la semana pasada. Y yo te diría que no sé, por lo menos lo que pude ver hoy, no sé si está tan controlado como en principio están diciendo, no sé si está tan controlado. Porque te insisto, como se da por jabalíes salvajes, y en plena pandemia, acá, bueno, hoy pasaron las imágenes por televisión y demás, en plena pandemia había jabalíes en Berlín, para que te des una idea. Claro, paseándose por las calles, sí. Paseándose por las calles de Berlín. Entonces, es muy difícil saber si está efectivamente controlado. Todo, por el nivel de temor que hay, yo te diría que no debe estar totalmente controlado, pero no tenemos la información. La información oficial dice que está controlado. Ahora, si desde lo político China también cierra ese flujo, la demanda va a crecer hacia otros lugares, y entre esos lugares está la Argentina, para con cualquier tipo de proteína animal, como vino ocurriendo, ¿no? Porque por defecto China no tuvo más alternativa que recurrir
a la carne bovina, no están tan acostumbrados a consumirla, pero evidentemente el mundo no tenía forma de proveerle todo lo que ellos consumen de carne de cerdo, por lo tanto el resto del mundo que provee carne, cualquier tipo de proteína, se vio beneficiado con este trance, ¿no? Habrá que ver qué pasa ahora con esto. De todas maneras, eso no significa por ahora un menor consumo, sobre todo de maíz y también de soja. Lo que el USDA hizo en su informe del viernes, también te cuento un poquito con Estados Unidos, fue más o menos acomodar las cifras. Por un lado, en el caso del maíz estamos hablando, por un lado bajó 10 millones de toneladas su producción, de 388 a 378 para números redondos. Pensá que empezamos en 406 cuando salió la primera estimación, ¿eh? Ya estamos en 378. De todas maneras, es una muy buena producción, no estamos diciendo que va a faltar maíz, pero lo que sí hizo el USDA fue aumentar las exportaciones de Estados Unidos y bajó el consumo, tanto para etanol como para forraje. Es decir, que equilibró un poquito De todas maneras, sigue habiendo una caída de stocks, en principio, respecto a lo que se estimaba, porque la caída en la producción de 10 millones de toneladas, bueno, por un lado se van más exportaciones y por otro lado hay menos consumo, pero habrá que verlo porque si se produce esta mayor demanda de cerdo estadounidense, yo no creo que el consumo de maíz caiga tanto. ¿Me permitís hacer una pausa cortita, Carlos? Regresamos en un minuto. Silvio. Mañana de lunes que compartimos con Carlos Echepare para seguir analizando los mercados mundiales, los mercados de granos. ¿Qué otras novedades, qué otras alternativas va presentando la actividad? Sobre todo pensando también puertas adentro, Carlos. Y bueno, el otro dato también interesante que tuvo que ver con lo que publicó el USDA el viernes, como te decía, fue la reducción de la cosecha de Estados Unidos. Ahora cuando mirás para el sur, que es donde realmente todavía queda, hipotéticamente habría algo de oferta, hay dos datos que nos interesan particularmente a nosotros. ¿Qué pasa con Brasil y sus exportaciones? Bueno, la cosecha de Brasil, el USDA la dejó en aproximadamente 124, 125 millones de toneladas, prácticamente lo mismo que estiman fuentes brasileñas. Lo raro ahí, Silvio, es la cifra de exportaciones que da el USDA para Brasil en esta campaña que estamos transitando. Habla de 93 millones y medio de toneladas. Es una cifra muy alta, las fuentes brasileñas dicen que no se van a exportar más de 84, hasta ahora se llevan exportadas 77, es decir, que le quedarían 7. Por supuesto, el gran comprador es China, pero lo que llama la atención es la diferencia entre una estimación y otra. El USDA mantiene 93,5 exactamente, y para la campaña siguiente, para la nueva, digamos, con una estimación récord de producción de 131 millones de toneladas, la cifra de Brasil de exportaciones da 84. Ahora, el tema de Brasil, ¿por qué es tan importante? Porque dependiendo del volumen de sus exportaciones, va a implicar también cuánta soja tenga que importar Brasil. ¿Te acordás que venimos hablando que Brasil muy probablemente tenga que importar soja? De hecho, ya algo ha importado, como consecuencia de que quiere cumplir con sus compromisos externos de poroto y a su vez necesita algo de soja para su industria. Le ha comprado a Paraguay un poquito, tal como nosotros le estamos comprando a Paraguay. Las cifras de Paraguay, para que tengas una idea, son 5 millones de toneladas exportadas en lo que va del año de soja, de las cuales 4.100.000 vinieron a la Argentina. Y este es otro dato no menor, ¿no? Que es las importaciones que está efectuando también la Argentina. Paralelamente con esto, lo que podemos decir es que el USDA lo que sí modificó, para que se pongan nerviosos muchos amigos, es que las exportaciones de poroto de soja de la Argentina van a ser mayores a las que venía estimando. El USDA venía estimando 9 millones y ahora se dice que va a exportar 10 millones y medio de toneladas. Todo este fenómeno que se está dando en el comercio mundial de soja tiene que ver con lo que hablábamos en el bloque anterior, Silvio, con la demanda de China. Y China compra básicamente poroto. En este conjunto de cosas, el precio subió el viernes en Chicago, al valor más alto desde el 2018, otra vez más, estamos hablando desde junio del 2018. Ahora, esa suba no se reflejó en toda su magnitud en el mercado local. Cuando yo el viernes hablé con algún operador de soja, me decía que en el mercado local se habían llegado a pagar
inclusive más de 20.000 pesos la tonelada de soja, alguno me dijo 20.500. La verdad es que el CIO Granos no refleja ninguna de esas operaciones. En el CIO Granos lo máximo que se refleja está en 19.800, 19.850. Es decir, que no habría habido por lo menos negocios anotados, insisto, como es obligatorio voluntario el CIO Granos, o voluntario obligatorio, como quieras, no están reflejadas si hubo operaciones a más de ese precio. Y el volumen para un viernes, pensá que venimos del viernes anterior que fue récord de operaciones, para un viernes en donde los precios de la soja alcanzaron esos niveles, es relativamente escaso porque se operaron menos de 80.000 toneladas de soja. Así que veremos cómo sigue esta historia en el mercado local, en donde algunos me dicen los productores igual, aunque viendo que el precio de la soja está alcanzando estos niveles y que no sabemos hasta dónde va a llegar, si es que va a seguir subiendo además, la rueda nocturna de Chicago viene con una pequeña suba, pero los productores argentinos pareciera que no están muy entusiasmados con vender soja. Lo mismo está pasando con el maíz, en donde se han reducido bastante los volúmenes de venta. También hablamos de un viernes de menos de 80.000 toneladas, con un valor de, ponele 11.800 pesos aproximadamente. El trigo, el volumen es escaso, estamos hablando de menos de 20.000 toneladas, 16.000 exactamente, alrededor de 15.000 pesos. Siempre estamos hablando del trigo en condiciones cámara. Ahora, también en trigo, el informe de Luzda de alguna manera no fue el esperado, ahí sí, no, es decir, no fue el esperado por el mercado respecto de algunos países. Por ejemplo, te digo, para tener en cuenta, ¿no? Rusia, Luzda mantuvo su estimación en 78 millones de toneladas y ninguna fuente comercial, incluso de algunos analistas rusos que están apareciendo muchos en estos últimos tiempos, hablan de por lo menos 83, 84 millones de toneladas de trigo. Si fuera la cifra que dan estos analistas rusas, hay que pensar que esos 6, 7 millones más de diferencia con la estimación de Luzda va al mercado mundial, es decir, significa exportaciones. Y a eso sumale que Canadá Luzda venía estimando 34 y ya subió a 36, y Australia Luzda venía estimando 26 y ya sumó a 28,5. Es decir, todas cifras que te muestran una clara mayor oferta mundial porque son todos países exportadores. El único caso en donde sigue existiendo alguna duda respecto al volumen de su cosecha es la Argentina, por las condiciones climáticas que estamos soportando. No obstante lo cual, los 180 o 185, algunos precios se hicieron para entrega diciembre-enero. Si el mercado mundial tuviera este comportamiento, es un valor realmente para aprovecharlo. Acordate que empezamos a decir que había que aprovechar los valores del trigo arriba de 165. Y hoy estamos entre 15 y 20 dólares más que eso, sobre todo para la gente que tiene que vender a cosecha. Y para aquel que tiene que vender después de la cosecha, que va a poder vender de la cosecha, piense que 185 dólares en cosecha no es un mal precio, todo depende después cómo pueda y comprar alguna opción para que después esos dólares que van a ser pesos, ¿no? Lamentablemente en la Argentina van a ser pesos, pero cómo los pueden transformar en alguna otra alternativa de inversión, desde comprar insumos hasta, bueno, cada uno sabrá lo que se puede hacer, ¿no? ¿Festejaste ayer, Carlos? Ayer festejé, sí, festejé, sí. Feliz cumpleaños. Sí, fantástico. Gracias. Feliz cumpleaños. Sí, después de los 40, que yo ya los pasé hace un par de años. 42, no es mucho. No se no se encuentran más, si no en cualquier momento lo alcanzo a Alfredo. No, te preguntaba por el tema, viste, cuarentena, muchas cosas no se pueden hacer, pero algo habrás hecho. No, acá sí. Acá empezó el fútbol, además, Silvio. Sí, no me digas. ¿Jugó Messi? Sí. No. No, Messi no, porque jugó un partido amistoso el Barcelona, jugó un solo tiempo Messi, porque Barcelona, Real Madrid y creo que el Atlético de Madrid y el Sevilla, el Sevilla, sí. Claro. El Sevilla, como estuvieron jugando copas, empiezan más tarde. Privilegios de todas, como ocurren en todos lados, ¿viste? El resto jugó y ganó los Osasuna, que para nosotros acá en Pamplona es muy importante. No me queda más remedio. ¿Sí? Ya te hiciste de los Osasuna, cambiaste de camiseta, me parece bien. No, sigo siendo el Athletic, pero el Athletic perdió. Entonces, hoy me toca ser de los Osasuna. Bueno,
Te mandamos un fuerte abrazo, seguí disfrutando porque esta es la semana de festejo. Aquí todo el equipo de Canal Rural te manda un abrazo a la distancia, Carlitos. Gracias, un abrazo para todos. Nos reencontramos mañana, me imagino. Sí, señor. Abrazo, Un abrazo, Carlos. Gracias.